Saludos, estimables estudiantes. Vamos a seguir con la discusión de procesos adiabáticos para un gas ideal. Específicamente, vamos a encontrar relaciones entre las variables termodinámicas, presión, volumen y temperatura en un proceso adiabático, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos hablado en videos anteriores que para describir bien un proceso adiabático necesitamos de los conceptos de calor específicos molares. Ya que tenemos esos conceptos, podemos seguir con la discusión. Entonces, para un proceso adiabático, yo sé que las tres variables termodinámicas, presión, volumen y temperatura, están constantemente cambiando en dicho proceso. Entonces, yo necesito cuantificar cómo varían estas variables entre sí. Esto es diferente a los otros procesos que hemos visto, porque los otros procesos es más sencillos cuantificar estos cambios porque sé que una se mantiene constante, ¿verdad? El isotérmico, la temperatura se mantiene constante, la presión se mantiene constante en el isobárico y el volumen se mantiene constante en el isocórico. Entonces, casi siempre había una de las variables termodinámicas que se mantenía constante. En este caso no va a ser así, las tres van a estar cambiando constantemente. Lo único que podemos fijar es el calor, porque la inserción o absorción de calor siempre va a ser cero. Entonces, la primera ley queda de esta forma. Entonces, como las tres variables están cambiando, creo que podríamos cuantificar estos procesos, estos cambios, ¿verdad? Porque yo tengo una ecuación que relaciona esas tres variables, que es la ley del gas ideal. Entonces voy a ver cómo se ven los cambios en esa ley del gas ideal. Vamos a sacar diferenciales. Entonces, si se acuerdan de su curso de cálculo, un diferencial es cambios generales en variables, ¿verdad? El diferencial de P son cambios en P, el diferencial de T son cambios en T, ¿verdad? Eso es diferente en la derivada porque la derivada son cambios respecto a una variable independiente en específico. Entonces, si yo decía de P de T es como cambia la presión respecto a la temperatura, de P de V es como cambia la presión respecto al volumen. Aquí son cambios generales, ¿verdad? Solo estamos cuantificando el cambio de la presión, el cambio del volumen o el cambio de la temperatura. Entonces, si yo saco el diferencial, es exactamente que sacar una derivada, usamos las mismas reglas. Entonces, este PV es un producto de variables, entonces sería de P por V más P de V, como queda acá. Y en el otro caso, NR es constante, así que solo queda NR de T. Esta va a ser la ecuación asterisco, ya que vamos a volver a ella en unos instantes. Ahora lo que quiero que se den cuenta es que ya tenemos una relación entre las variables termodinámicas y sus cambios, como pueden observar. Entonces, esto nos va a ayudar posteriormente cuando trabajemos un poco más la primera ley. Entonces, como queda la primera ley, nos damos cuenta, ¿verdad?, que el cambio de energía interna es igual al trabajo porque no hay calor. Entonces, puedo expresar de alguna forma el cambio de energía interna en un proceso adiabático. Pues sí, por algo que dijimos en la sección 20.2, que es, imaginen que yo tengo dos dos isotermas, ¿verdad? Dos procesos a temperatura constante y quiero pasar de una isoterma a la otra. Tengo una TI y otra isoterma que es un TI más un delta T. Entonces, yo lo que voy a hacer es pasar de este lado, de esta primera isoterma a la siguiente, por dos procesos. Puedo hacerlo uno a, puedo hacerlo por medio de un proceso adiabático, una curva empinada. Esta curva roja es el proceso adiabático. O puedo hacerlo por un proceso isocórico, proceso a volumen constante. Voy a dibujar un poco más de esto para que me quede la línea recta bastante bien. Proceso isocórico sería una línea recta vertical desde la primera isoterma hasta la última, ¿verdad? Sería isocórico. Entonces, ¿verdad?, por la diferencia entre estas dos sabemos que tienen valor de calor y trabajo diferentes. Sin embargo,
noten que el cambio de energía interna es el mismo. ¿Por qué? Porque paso de una temperatura inicial a la misma temperatura final. Estos dos procesos tienen el mismo cambio de temperaturas. Entonces, al tener el mismo cambio de temperaturas, van a tener el mismo cambio de energía interna. Debido a lo que hemos dicho, la energía interna solo depende de la temperatura. Entonces, como la energía interna solo depende de la temperatura, yo sé que el cambio de energía interna va a ser lo mismo porque el cambio de temperatura es el mismo para ambos procesos. Y yo sé cómo se ve el cambio de energía interna para un proceso isocórico o un proceso isovolumétrico. El cambio de energía interna para este proceso es NCV por delta T, como vimos en la sección 2. Y como el cambio de energía interna es una propiedad de estado, pues y, ¿verdad? Como hemos dicho, es función de temperatura, ese cambio de energía interna va a ser igual para el proceso adiabático, aunque lo saque de un proceso isocórico. Entonces, ese es el poder de esta fórmula. Yo puedo usarlo también para el proceso adiabático. Entonces, el cambio de energía interna para el proceso adiabático también va a ser NCV delta T, por lo que dije anteriormente, ¿verdad? Es el mismo cambio de temperaturas. Entonces, yo puedo expresar la primera ley de esta forma. El cambio de energía interna va a ser igual al trabajo únicamente, o puesto en forma diferencial, ¿verdad? Para contemplar cualquier variación y que no me den valores promedios, que más bien me den valores exactos, como siempre hemos hecho en sus cursos de física. Entonces, el diferencial de la energía interna va a ser igual al el trabajo que yo esté haciendo sobre el sistema, que el sistema está haciendo, que va a ser igual a NSU delta T, que es justo, ¿verdad? La expresión de energía interna para el proceso adiabático e isocórico. Ahora, en paralelo, ¿verdad? Voy a decir que el trabajo en general se puede expresar de esta forma. Un diferencial de trabajo es igual a menos P de V, como vimos en el primer video que de hecho yo hice. Ahora, como estas dos expresiones son iguales para el proceso adiabático, puedo igualarlas. Al igualarlas me queda esta expresión de aquí abajo, como pueden ver. Esa expresión no me gusta tanto porque tiene las tres variables termodinámicas, tiene temperatura, volumen y presión. A mí me gustaría no trabajar con tantas variables, ir paso a paso y quedarme solo con dos y ver cómo se relacionan dos variables en un proceso termodinámico. Bueno, perdón, en un proceso adiabático. Entonces aquí es cuando usamos la ecuación asterisco a la que llegamos anteriormente. Esta ecuación asterisco me denota una relación entre las tres. Entonces, como tengo esta ecuación asterisco que me relaciona tres variables y esta ecuación que subrayé en anaranjado que tienen las mismas tres variables, yo puedo combinarlas para que me queden solo en términos de dos variables, ¿verdad? Que voy a decir que sean presión y volumen. Voy a quitarme la temperatura encima, entonces voy a despejar la temperatura de aquí arriba, despejando la temperatura de aquí arriba y metiendo en la ecuación de aquí abajo, la que estoy subrayando en este momento, y nos damos cuenta que me queda esto, ¿verdad? Esta expresión que voy a señalar con verde. Entonces, esta ecuación me doy cuenta que también puedo cancelar los n's y ya me queda solo en términos de la presión, el volumen y sus respectivos cambios. Si ustedes ya llevaron un curso de ecuaciones diferenciales, esto se les debería ser muy conocido. Es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, lo que voy a hacer es pasar la presión de un lado y pasar el volumen de un lado, ¿verdad? Y trabajarlo, ¿verdad? Simplemente para encontrar la variación total de cada una de estas variables termodinámicas y no solo las diferencias pequeñas, ¿verdad? No solo los diferenciales. Entonces voy a trabajar esta ecuación, voy a pasar lo que tenga volumen todo un lado y lo que tenga presión todo un lado. Entonces, si trabajamos esto, podemos ver cómo va quedando acá. Primero tenemos esta ecuación, haciendo más álgebra, puedo hacer un denominador común esto, ¿verdad? Pongo aquí R entre todo esto y me queda un R aquí arriba. Me queda esta forma, cancelo el R con el R abajo. Me queda esta expresión, lo importante es que CV más R entre CV. Y CV más R, ustedes ya lo conocen como CP. Y esto yo lo llamé gamma.
anteriormente. Es por eso que definíamos el gamma de esta forma, porque es un parámetro importante cuando hablamos de procesos adiabáticos. Ahora, expresado con gamma, las relaciones que obtenemos quedan de esta forma. Y esas relaciones, yo sé que a un valor específico de presión le corresponde un valor específico de volumen, así que puedo ver los cambios de uno al otro de los dos lados, ¿verdad? Si yo quiero ver cómo cambia, ¿verdad? Cómo se relacionan estas dos variables para un cambio en volumen, que haya un volumen inicial que le corresponde a ese volumen inicial un debido correspondiente valor de presión inicial, hasta llegar a un estado de un volumen final que le corresponde, ¿verdad? Una presión final. Entonces, haciendo todo esto, integrando, que es integral de un logaritmo natural, como ustedes recuerdan de su curso de cálculo 1, les queda esto acá. Si exponenciamos a ambos lados para quitarnos el logaritmo encima, reacomodamos un poco la expresión y usamos propiedades del logaritmo, ustedes podrían intentarlo en sus casas, pues llegamos a esta expresión, que es muy interesante. Es básicamente una ley de conservación para procesos adiabáticos. Lo que nos dice es esa cantidad P por V de la gamma se mantiene constante. Una constante K, por así decirlo. Entonces, esto es una nueva fórmula, una nueva relación que me da, ¿verdad? Los procesos adiabáticos, que es la presión y el volumen se relacionan de esta forma en procesos adiabáticos. P por V de la gamma siempre se mantiene constante. Entonces, si yo mido P por V de la gamma en cada punto sobre una adiabata, siempre me tiene que dar el mismo valor, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a calcular variables termodinámicas en procesos adiabáticos. En donde ocurre esto es muy probablemente en ciclos. Cuando veamos ciclos van a entender un poco mejor esto, pero esto nos va a ayudar en ciclos para encontrar variables que faltan, ¿verdad? En el proceso termodinámico. Específicamente van a salir en procesos adiabáticos. Así que es como un complemento de la ley de gases ideales para encontrar, ¿verdad?, algunas de las variables termodinámicas que faltan, ya sea presión, volumen o temperatura. Entonces, vean que como las tres variables están cambiando, yo también puedo sacar una relación de temperatura y volumen, o de presión y temperatura. Aquí sacamos solo de temperatura y volumen haciendo esto. Yo meto aquí, yo quiero quitarme la presión de encima, entonces despejo la presión de la ley del gas ideal. Y la meto en esta expresión para llegar a esto. Ustedes pueden intentar hacer lo mismo, agarro la ley del gas ideal y cambio el volumen de aquí. Y quito el volumen para que me quede en términos de la presión y la temperatura, ¿verdad? Entonces estas relaciones son realmente, ¿verdad?, el meollo de todo este proceso. Lo que yo quiero decir con todo esto es, ok, haciendo estas suposiciones, bueno, haciendo todas estas derivaciones a partir de la única suposición de que no hay flujo de calor, podemos llegar a estas relaciones que nos van a ser muy útiles para resolver problemas. Como les dije, ustedes también pueden encontrar la relación de temperatura y presión, que no la puse acá, ¿verdad? Debe haber una relación de temperatura y presión que pueden sacar por ustedes mismos. Y esto, ¿verdad?, ya nos da algo que se conserva, algo que podemos usar para estudiar procesos adiabáticos. Como yo les dije, la fórmula de trabajo para procesos adiabáticos es la misma que para procesos eucóricos, que realmente es la misma para cualquier proceso que actúe entre dos cambios, entre un cambio de temperatura igual, que es NSU delta T. Sin embargo, hay otra expresión que tiene que ver con el gamma. Podemos derivarla aquí rápidamente. Noten que el trabajo es la integral, bueno, es la integral de P de V. Vean que la ley de conservación que ocurre en procesos adiabáticos es que P por V de la gamma es constante, es una constante K. Entonces yo puedo despejar la presión de acá y me queda que el trabajo entonces es la integral de la constante esa K entre V de la gamma de V. Yo puedo sacar la constante de la integral, me queda menos K, la integral de V a la menos gamma de V. Entonces yo puedo reexpresar esto cuando yo integro como 1 menos gamma en el denominador y en el numerador el menos K que está afuera.
por V a la 1 menos gamma del volumen inicial al volumen final, que son los límites de integración sobre los cuales yo quiero encontrar el trabajo. Entonces, si seguimos con esto, vamos a encontrar que si yo evalúo en estos límites, ¿verdad? Me va a quedar, bueno, puedo meter el menos aquí para que no me queden dos menos rondando esa expresión, que es simplemente k, gamma menos 1, por v final a la 1 menos gamma, menos v inicial a la 1 menos gamma, todo esto. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir ese k. Vean que ese k es el mismo, ¿verdad? Siempre, o sea, si yo agarro la presión inicial y el volumen inicial, es lo mismo que agarrar la presión final y el volumen final. Esa cantidad siempre se mantiene igual. Entonces voy a distribuir la K en esas dos expresiones, entre el volumen final a la 1 menos gamma y en el volumen inicial a la 1 menos gamma, pero voy a sustituirle diferente para cada uno. Para el volumen final lo sustituyo con el volumen, con esta expresión de volumen final, y para el volumen inicial lo sustituyo con el equivalente volumen inicial. Noten que es lo mismo, las dos expresiones son la misma constante. Ese PV a la gamma es lo mismo inicial y final, por eso puedo hacer esto. Entonces, si seguimos por acá, un segundo para esto, lo que me doy cuenta es, ¿verdad? Si yo sustituyo 1 entre gamma menos 1, KVF a 1 menos gamma, menos KVI a la 1 menos gamma, voy a cambiar el K por PVF a la gamma por VF a la 1 menos gamma, menos P, este P es el final, ¿verdad? Y este P es el inicial, a la gamma por V inicial a la 1 menos gamma. Entonces, mismas bases, sumo exponentes, la suma de gamma menos gamma pues da 0. Entonces me queda simplemente 1 a la gamma menos 1 por la presión final por el volumen final menos presión inicial por el volumen inicial. Es otra forma de expresar el trabajo adiabático. Vean que ahí me salen las presiones, los volúmenes y el gamma, ¿verdad? Entonces yo tengo dos formas de expresar el trabajo adiabático, uno en términos de P y V y otro del otro, ¿verdad? Respondiente al lado izquierdo de la fórmula de gas ideal, que sería dependiendo de la temperatura, como pueden ver acá. Y estas son dos expresiones válidas para expresar el trabajo para un proceso adiabático. Entonces ya tenemos, ¿verdad? En la primera vez que vimos cómo se expresaban los trabajos para diferentes procesos, no encontramos ninguna expresión para el trabajo adiabático, pues ahora tenemos dos. Entonces, cualquiera de estas son válidas y deberían dar exactamente lo mismo. Y así terminamos el estudio de procesos adiabáticos. La siguiente sección es un poco más separada al resto, habla un poco más de las propiedades moleculares de los gases, específicamente cómo se distribuyen, ¿verdad?, las rapideces y las energías en las partículas o moléculas de un gas. Pero por el momento ya terminamos esta parte de procesos termodinámicos. Y de hecho ya podrían hacerse ciclos, ¿verdad? Más adelante, en la próxima semana, vamos a hacer el video de segunda ley de la termodinámica, donde vamos a hablar específicamente de qué nos ayudan a hacer ciclos, qué nos define, ¿verdad? Qué nos impide hacer un ciclo termodinámico ideal. Pero por el momento terminamos con esto. Les agradezco mucho la atención y los veo en el siguiente video de distribución de rapidez moleculares, que es un tema algo aparte de lo que hemos venido haciendo. Entonces, espero que estén bien y hasta luego.